Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Ayer fuimos el silencio, nos callamos por el miedo. El terror nos dejó ciegos y no vimos lo que nos pasó. Continuando a esta hora de la mañana con el programa especial que hemos dedicado a la conmemoración que se llevó esta semana del Día Internacional de la Mujer, hay un tema que también, que por no ser muy divulgado, pues no deja de ser preocupante, como es la violencia sexual en las universidades del país. Nuestro compañero Juan Carlos Ortiz consiguió un tema realmente preocupante y, por no decir de otro término, escalofriante, sobre lo que aconteció con una estudiante en una prestigiosa universidad de la capital. Juan Carlos, ¿cómo es el tema? Y preséntenos, por favor, esta crónica y esta entrevista que usted realizó con una estudiante de la universidad. Bueno, Alejandro y compañeros oyentes, les quiero contar que la violencia sexual en las universidades es un fenómeno silencioso y que pues no se conoce mucho, pero está cobrando cada vez más fuerza. Les voy a presentar a Juanita Díaz. Juanita Díaz fue víctima de abuso sexual en la Universidad Javeriana de Bogotá. Solamente les voy a dar puntaditas para que se queden con esta crónica. Fue víctima de abuso sexual en la Universidad Javeriana en el año 2011. Hubo un proceso muy largo. Después de 5 años prácticamente no ha habido justicia. La fiscal del caso no ha resuelto el tema. Y ella creó un movimiento denominado Insistencia, donde a través de charlas, de una canción que vamos a tener de fondo en esta nota que se llama Despegas, ella pues invita a estudiantes de la universidad que denuncien, pero también a que no se dejen afectar por este tema que la verdad ha cobrado como víctimas a 1 de cada 5 estudiantes en universidades del país. Es una cifra realmente escalofriante. Y además que el abuso sexual o el acoso sexual se produce cotidianamente en situaciones como que, por ejemplo, un profesor le dice a una estudiante: venga, usted como es tan bonita, Karen, usted que es tan bonita. Gracias, profesor. Venga, le colaboro. Venga, le colaboro con la nota, por ejemplo. Y eso no se considera abuso, eso no se considera acoso, y resulta que es una de las principales manifestaciones para que haya un posible acoso o abuso sexual. Así es que los dejo con Juanita Díaz, quien nos cuenta en Frecuencia Legislativa su historia, su vida y cómo fue este hecho del cual, pues después de 5 años ha tenido, pues definitivamente que salir, y le muestra a la sociedad que con energía y ganas se puede. Juanita, buenos días, bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias, buenos días. Mi historia inicia en el 2011, un mayo, cuando en la Javeriana, dentro de las instalaciones, en un salón de clase de fotografía, fui abusada por un compañero de clases dentro del salón. Él me encerró y pues tocó mi cuerpo sin mi consentimiento. Esto es un delito. Luego de 1 año yo hago esto visible pues con mi familia, le cuento la historia también a la Universidad Javeriana y por supuesto al Estado y a la Fiscalía de Colombia para hacer justicia. Después de esto pues he seguido el debido proceso que hay que seguir en un caso penal, y en vista de que aún llevando todas las pruebas que tengo y que realmente están a mi alcance, y con el apoyo de la Universidad Javeriana, aún la fiscal no ha tomado una decisión de imputación para mi caso. De todas maneras, yo confío en la justicia y que los testimonios que están anexados a mi caso en este momento impulsen, por supuesto, el caso para que se haga justicia para mí y para las otras víctimas. A raíz de esta historia tan complicada que sucedió ya hace casi 6 años, usted decide crear un movimiento que se denomina Insistencia. Hablemos un poco de lo que hace este movimiento y de los logros que ha obtenido para reivindicar
los derechos de tantos universitarios en el país. Yo soy artista visual de la Javeriana, estudié esta carrera y en mi tesis, ya en 10º semestre de 2015, decidí hacer un movimiento artístico para visibilizar y para transformar vidas, despegando de la violencia sexual a través de prácticas artísticas como la acción colectiva, trabajando con una canción que compuse que se llama Despegas y habla de superar la violencia sexual desde la unión, desde el empoderamiento y desde la voz propia. Esto pues lo hice públicamente en la Universidad Javeriana, con micrófono en mano, cantando la canción Despegas al frente del lugar donde me pasó y donde nos pasó a muchas personas, todos los jueves a la 1 de la tarde, que fue el día que nos pasó, por eso es una acción directa colectiva. Y esto empezó a generar un eco muy grande en la universidad y en muchas universidades, y finalmente se unieron muchas voces a esta acción, la familia de Rosa Elvira Celi, por ejemplo, algunos docentes de la Universidad Javeriana, diferentes colectivos de universidades y por supuesto la Universidad Javeriana, pues a raíz de que esto se está haciendo visible con el movimiento artístico, empezó a tomar decisiones más trascendentales, como el hecho de realizar un protocolo bien direccionado para prevenir y para hacer acompañamiento a todos los casos de violencia de género dentro de la institución. En este momento también tengo una empresa enfocada a promocionar talentos artísticos en Colombia, y esto para que los artistas tengan una oportunidad de generar una visibilización de su obra sin tener que estar dentro del círculo artístico que está encerrado en nuestra capital, sobre todo. Bueno, Juanita, finalmente agradeciéndole que nos haya acompañado en Frecuencia Legislativa, ¿cuál es ese mensaje que usted quisiera darle tanto a los representantes a la Cámara como a los universitarios del país? Los representantes a la Cámara, ya que son figuras pues importantes en el Estado, me gustaría que ellos puedan impulsar y presionar a la justicia. Yo llevo 5 años ya detrás de que se haga justicia en mi caso, siendo una ciudadana activa, pues que se supone que es el deber del ciudadano, y el Estado, el deber de ellos es apoyar y generar también cierta presión en estos casos donde se está defendiendo la verdad de muchas personas realmente involucradas en el caso. Entonces me gustaría que de cierta forma la Cámara de Representantes hiciera un proyecto de ley o generara un seguimiento a Fiscalía para que realmente haya justicia en el país. Para las estudiantes y los estudiantes, yo creo que esto nos involucra a hombres y a mujeres. El hecho de no quedarse callado es el primer acto de justicia para hablar. Yo los invito a que si les ha sucedido algún tipo de delito, ni la vergüenza ni la culpa puede frenarlos, porque a la voz no la calla nadie, ni rejas ni paredes. Entonces no hay que tener miedo a hablar, hay que defender la verdad. Anda, teje tus palabras con las mías y tus alas. Despegarás, del miedo despegarás. Pues preocupante, Juan Carlos y compañeros de la mesa de trabajo, el testimonio de Juanita Díaz sobre esta flagelo, sobre el abuso del que fue objeto en un aula durante sus estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá. Pero Juan Carlos, usted también habló con la representante Angélica Lisbeth Lozano, quien pues ha liderado una serie también de iniciativas para combatir estos atropellos a las mujeres. ¿Qué le dijo ella? La representante Angélica Lozano en primer lugar se sorprendió por la historia y la vida de Juanita. Tuvo la oportunidad de conocerla en días pasados en la Cámara de Representantes y les dejo una idea para que escuchemos la entrevista. Se comprometió a acompañarla desde la Cámara de Representantes con diferentes acciones judiciales y con un acompañamiento, porque aunque Juanita ha sido muy valiente y durante estos 5 años ha liderado distintas acciones tanto de acompañamiento, culturales, pero sobre todo en buscar otras víctimas para que contaran
hechos, porque ella no fue la única estudiante. La universidad, se han conocido casos que hay cerca de otras 3 víctimas de abuso sexual en la misma universidad. Pues la representante manifestó en Frecuencia Legislativa cómo será el acompañamiento que ella hará frente a este tema y el apoyo que le brindará para que este caso no quede en la impunidad. A Juanita y a las miles de mujeres que han padecido el acoso o el abuso sexual, mi respeto, mi admiración. Lo más difícil sobre el abuso sexual es romper el silencio, es hablar, es callar. Es una urgencia que en las universidades públicas o privadas, pequeñas o grandes, en cualquier lugar del país, adopten un protocolo de seguimiento, primero de prevención, de atención de los casos, rápidamente de protección a las mujeres que denuncian y disciplinariamente poder establecer y sancionar al personaje con vínculo con la justicia. Es que esto no es un chiste, el acoso y el abuso sexual son delitos, por lo tanto la articulación con la Fiscalía es fundamental. Es una vergüenza que tu caso lleve 5 años, yo misma lo presentaré ante la vicefiscal, una mesa sobre violencia de género. Este reto es de toda la sociedad. ¿Qué hombres estamos formando? Y estimular la denuncia, que una denuncia que lleve a resultados, primero a protegerse. Casi 1 de cada 5 mujeres en Colombia ha tenido un acoso sexual en la universidad. Muchas mujeres se salen de la universidad, dejan de estudiar, no terminen por miedo. Este caso tuyo, donde hay documentados 5 casos ciertos, denunciantes como tú por el mismo agresor, implican que el Ministerio de Educación tome cartas. ¿Dónde está SCUN? ¿Dónde está la Asociación de Universidades Públicas y Privadas? El abuso sexual no es un chiste y tenemos que lograr protocolos de seguimiento rigurosos, que esto incluso tenga que ver con la acreditación de las universidades, con el acceso a financiación. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.